Bueno, y a todos nos sorprendió el voto a voto que ha tenido Brasil, el minuto a minuto, cómo se iban conociendo los resultados y la sorpresa final que llegó con esta tan poca diferencia de tan solo 5 puntos porcentuales entre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro. Todavía no está al 100% de los votos escrutados, está al 99,9%, puede ver, hay una pequeña corrección respecto a lo que hemos estado conociendo, pero en definitiva el exmandatario ya tiene el 48% de los votos con un poco más de 57 millones de sufragios en su favor, mientras que el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro, logró 43% con 51 millones. Así queda en evidencia el error que cometieron las encuestas durante todo este tiempo, hace más de un año que venían dándole al expresidente esa cifra, pero lo que ocurre con Jair Bolsonaro, que obtuvo cerca de incluso hasta 10% más de lo que habían pronosticado algunas encuestas que decían que iba a estar entre el 33 y el 37% su respaldo en esta primera vuelta electoral. Quiero que pasemos a revisar cuáles son los resultados. Todavía pueden ir cambiando, eso sí, pero quiero que pasemos a revisar esta gráfica respecto a cómo está hasta este minuto los resultados electorales en Brasil. Les mencionaba, Luis Ignacio Lula da Silva tuvo un 48% con poco más de 57 millones de votos, y Jair Bolsonaro el 43% con 51 millones de votos. Pero acá también está la segunda sorpresa de la jornada, porque todas las encuestas le daban a Ciro Gomes, que es del PDT, en torno al 6 y 7% y quedaba en tercer lugar en ese caso. Vemos que queda solo con un 3% y en cuarta posición. Y la mujer de centro derecha, Simone Tebet, logra finalmente el tercer lugar con el 4,2%. ¿Por qué además son tan importantes ellos dos? Porque con estos votos, finalmente, cualquiera de estos dos candidatos podría ganar la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Por lo tanto, acá está finalmente donde tienen que apuntar estos dos candidatos, y principalmente, ¿por qué? Porque Simone Tebet es una mujer de centro derecha, pero que ha tenido serios cuestionamientos también al gobierno de Jair Bolsonaro, pero por su ideología podrían irse automáticamente a Jair Bolsonaro. Y Ciro Gomes es un ex colaborador de Luis Ignacio Lula da Silva y por lo tanto podríamos suponer que sus votos irían directamente a Luis Ignacio Lula da Silva. Y en ese caso, finalmente, Luis Ignacio Lula da Silva sería automáticamente el ganador de las elecciones, porque si sumamos todos los votos que ambos concentran, finalmente lograría el 50% más unos en esta elección. Así que bastante a que ir desmenuzando, y sobre todo respecto a lo que sucedió con las encuestas, que ha sido una de las situaciones que ha generado bastante cuestionamiento durante estas horas en Brasil. Y de hecho yo estaba leyendo hartas columnas de opinión de medios brasileños y también españoles que han seguido minuto a minuto también este conteo de votos, y la gran pregunta es ¿qué pasó con el voto oculto? Porque la verdad es que las encuestas le daban por lo menos entre un 31% y un 37% de los votos a Jair Bolsonaro, el actual mandatario. El tema es que superó con creces esa cifra, y de hecho cerca de 10 puntos si consideramos alguna de las principales casas de sondeos brasileras. Por lo tanto, es bien interesante este fenómeno para analizar de por qué la gente que vota por Jair Bolsonaro no lo reconoce o no lo transparenta. Algo que también ocurrió en su minuto en las elecciones en Estados Unidos con Donald Trump. Por lo tanto, es bien llamativo esa arista, considerando que este voto oculto finalmente casi dio vuelta a esta elección. Si bien el día de ayer nosotros estábamos acá también con Pablo Cuellar siguiendo el minuto a minuto, y eran las 8 de la noche, nosotros poco antes de comenzar el noticiero central, y había un 30-37% de los votos ya escrutados, y seguía ganando Jair Bolsonaro. Por lo tanto, ese voto oculto fue el que, para mi opinión, marcó justamente la jornada del día de ayer, y también va de alguna manera a pavimentar un poco quizás el camino, cómo es que se tienen que estar moviendo o dónde tienen que enfocar sus campañas los dos candidatos para la segunda vuelta. Y de hecho es bien interesante porque sabemos que los bastiones de Lula da Silva son principalmente el norte y el noreste de Brasil,
mientras que de Jair Bolsonaro son más el sur y el oeste de Brasil. Por lo tanto, esos son los puntos en los que cada uno de estos candidatos se va a tener que enfocar. Es decir, Lula va a tener que mirar hacia los estados del sur, donde por ejemplo se encuentra Brasilia, Sao Paulo, mientras que Bolsonaro va a tener que fijar la mirada en los estados más del norte, por ejemplo, Manaus, Amazonas, Recife, y también hay, bueno, Río de Janeiro está justo en el límite, por lo tanto ahí ese estado va a ser sin duda uno de los más complejos. Claro, Lula iría directo finalmente a Sao Paulo, que es el que tiene el mayor bolsón de todos estos votos y que también había votado por él cuando él salió presidente. Por lo tanto, es un estado que está ahí en el limbo normalmente en estas elecciones. Respecto a lo del voto oculto, bueno, la semana pasada varios expertos le ponían paños fríos a las encuestas, se iban adelantando ya a lo que podía ocurrir, porque algunas de hecho decían que podía ganar en esta primera vuelta Lula da Silva, pero que era muy difícil porque la izquierda iba muy dividida y que por lo tanto se dispersaban todos estos votos con el resto de los candidatos y se podía hacer casi imposible que él lograra ese 50+1 de los votos. Y en el caso de Jair Bolsonaro, muchos expertos dicen que lo que pasa finalmente con sus votantes es que ellos no creen en las encuestas. Y él ha cuestionado bastante también estas encuestas durante toda su campaña y hace mucho tiempo. Y por lo tanto, ellos deciden no responder estas encuestas y finalmente es ahí donde se ve esta baja finalmente en el apoyo en todos estos sondeos. Pero ahora se dan cuenta que cuando salen a las calles, se dan cuenta finalmente que el bolsonarismo llegó para quedarse en Brasil. Y de hecho así queda en evidencia también en las otras elecciones que se estaban llevando a cabo en Brasil. En el Congreso, Jair Bolsonaro también logra una mayoría y también en los gobernadores, que todavía se siguen contando todos esos votos, pero que se ve como algunos expersoneros también de su gobierno han logrado importantes puestos en el resto de los poderes de Brasil.